Muy buenas a todos, aquí el Redux. Espera, este no es el Redux, que yo sepa. No parece, no pasa nada. Vamos a ver un momentín, ¿qué ha pasado? Vale, ahora sí que sí. Este sí que reconozco yo a Tesla. Aquí ya el Redux, bien presentado. Y nada, pues hoy vamos con un nuevo vídeo de monedas. Vamos a ver una de las mejores cosas que tiene España. Sí, las monedas, la numismática. Junto a China, Grecia e Italia, España tiene una gran colección de monedas a lo largo del tiempo. De hecho, España tiene monedas de hace más de 2500 años, así que tenemos una amplia colección posible. Y sí, lo que vamos a tratar en este vídeo va a ser eso. Ya que como la historia de la moneda de España es muy larga, he dividido todo esto en 6 partes y en esta, que es la primera, la he decidido dividir en 3, porque si no el vídeo vuelve a ser de 40 minutos y como que os aburrís. Entonces, esta parte será para el inicio de la moneda en España hasta que llegaron los romanos. Para adelantaros un poco todo lo que se viene encima, España tiene monedas tanto griegas, fenicias, cartagineses, romanas, visigodas, islámicas, cristianas, etc. Tiene un sinfín de monedas distintas y algunas que incluso han llegado a dominar el mundo, por así decirlo. Así que es bastante interesante saber qué monedas han habido, sus relaciones entre ellas y las cecas, que son los sitios donde se han producido. Y de eso trataremos hoy. Solo que, bueno, como ya he dicho, pues con las monedas más antiguas. Pero empieza con el contexto histórico, ¿no? Ahora voy. Madre mía, qué prisas. En parte es necesario para entender un poco la moneda, ya que la historia y la moneda pues van de la mano. Así que vamos a dedicar los primeros minutos a explicar un poco el contexto histórico de las primeras civilizaciones que hubo. Vale, el contexto histórico no me quiero extender mucho, ya que supongo que lo hayáis dado en el colegio o en la ESO, en bachillerato, etc. Así que vamos a hacer un speedrun histórico en 4 minutos. Más o menos en el año 3500 a.C. se funda Mesopotamia, la primera civilización del mundo. Claro que de esta no existen monedas, pero es importante para ver el modelo de las siguientes civilizaciones. El modelo en sí es lo que se llama civilización fluvial, es decir, que está en torno a un río o más. Por ejemplo, Mesopotamia está en torno a los ríos Tigris y Éufrates. Con este modelo surgieron más civilizaciones como Egipto en el 3100 a.C., la India en el 3000 a.C., China igual y Caral, etc. No indagaremos mucho en estas civilizaciones, pues porque tampoco nos hace falta, pero diremos que en estas civilizaciones se hicieron las primeras leyes, sociedades, escrituras y religiones. Entre estas civilizaciones, y ya no fluvial, se encuentra la que vamos a ver durante todo el vídeo, la antigua Grecia, formada en torno al año 3000 a.C. en las islas de Creta y Tera, actual Santorini. Los primeros habitantes serían los que se llamarían más tarde minoicos. Como bien sabes, la historia de Grecia está dividida en 6 partes: la era minoica, la era micénica, la edad oscura, la época arcaica, la época clásica y la época helenística. Entonces, de los minoicos no se tiene mucho registro, más allá que en torno al año 1500 a.C. la civilización entró en decadencia por la erupción del volcán de Tera. Por ello, está medio hundida hoy en día. Un pueblo que ya estaba en la Grecia continental, que eran los aqueos, invadieron a los minoicos y absorbieron parte de su cultura. Así se forma la sociedad micénica. Y con esta ya no solo estamos hablando de las islas de Creta y Tera, sino que también se habla de Micenas, Tirinto y Pilos. ¿Qué son esas cosas? Son acrópolis, es decir, ciudades levantadas en un alto que se pueden defender fácilmente. Quedaros con esto porque va a ser el modelo de las siguientes ciudades, que se van a llamar polis, de hecho. En torno al año 1200 a.C., los dorios, otro pueblo, invade la civilización micénica y se asientan en la península del Peloponeso y Creta, obligando a otros pueblos que estaban ahí cerca a emigrar en lugares de Asia Menor, fundándose polis como Mileto y Éfesos. Aún así, a esto se le llama época oscura porque no se sabe absolutamente nada de lo que pasa aquí, hasta el año 800 a.C. más o menos, en el que las ciudades griegas, las polis, alcanzarían un desarrollo pleno, y tanto es así que se pasa de época a la época arcaica. Ya podemos hablar de polis importantes como pueden ser Atenas, Esparta, Olimpia, etc. Ahora bien, tanta gente en las polis, porque tenemos que recordar que lo que llaman polis es lo que para nosotros podría ser una ciudad, entonces se empieza a llenarse de gente y no da abasto. Obligó a bastantes familias a irse a otros lugares del Mediterráneo para poder vivir. A esto se le llamó la colonización griega y se dio en todo el mar Mediterráneo. En España llegó a 2 sitios precisamente, Emporión y Arrode, que están situados en la costa del Levante. ¿Pasaría solamente esto con la civilización griega? No, otra civilización que estaba en lo que es ahora Líbano, que son los fenicios,
fenicios también harían lo mismo, ya que sus tres ciudades más importantes, que son Biblos, Sidón y Tiro, no dieron abasto y los fenicios ocuparon otra parte del Mediterráneo, que es el norte de África y parte de España. A ellos les debemos ciudades como Gadir, Cádiz, Málaga y Sexi, Almuñécar. Una de las colonias fenicias, que se llama Cartago, que está en la actual Tunisia, decidió gastarle una bromita a los fenicios, es decir, independizarse. Por lo que llegó un momento donde Cartago, que era una potencia marítima, se independizó de los fenicios y también ocupó cierta parte de la costa del Levante. Por ejemplo, Ebusus, que es Ibiza, y Kart-Hadash, es decir, Cartagena. De todas las polis griegas que hemos dicho, como por ejemplo Corintio, Olimpia, Rodas, Atenas, Esparta, etc., destacaron dos principalmente, Atenas y Esparta. Esto se daría en la época clásica, más o menos en torno al año 500 a.C. Sus sistemas políticos eran opuestos, ya que Atenas tenía una democracia reducida y los espartanos tenían una monarquía, pero, como con todas las polis, compartían una única religión y el lenguaje. En esta época ya podemos destacar a grandes figuras conocidas a día de hoy, como pueden ser Euclides, Hipócrates, Pitágoras, Platón y Aristóteles. Estos dos de aquí precisamente no, esto sí que sí. Ahora, tenemos que tener en cuenta una cosa, porque el final de la época clásica termina muy heavy. Unos 50 años antes de la época clásica, de la nada se formaría el Imperio Persa, con Ciro II el Grande a la cabeza. Este fue conquistando territorio griego hasta que, como si una película de Zack Snyder se tratase, Atenas y Esparta salían para derrotar a los persas en las guerras médicas. Persia pierde, pero esto no detiene la rivalidad entre Atenas y Esparta, lo que desemboca en las guerras del Peloponeso. Da igual quién fuera el ganador, porque ambas polis entraron en decadencia y esto fue la oportunidad perfecta para un reino cercano a Grecia, el de Macedonia. El reino de Macedonia, en este momento, es decir, el 338 a.C., estaba gobernado por Alejandro Magno, hijo de Filipo II y discípulo de Aristóteles, iniciándose la época helenística en el momento de conquistar Grecia, que sería en este mismo año. No solo conquistó Grecia, sino que fue mucho más allá. Conquistó tanto Egipto como lo que hoy en día son los países terminados en Istán, como parte de la India, y formaría un gran imperio. Claro, os podéis imaginar pues cómo acaba. Cuando murió Alejandro Magno, sus generales se dividieron el territorio y no se pusieron de acuerdo en nada. A partir de la conquista macedonia de las polis griegas, se empezaría a llamar esta época como la época helenística, que terminaría en el 31 a.C. porque otro pueblo, que sería Roma, invade todo el territorio griego. Esto sería el resumen del contexto histórico en 4 minutos. Para los más avispados, sí, os habréis dado cuenta de que no eran 4 minutos exactamente, sino 4 y medio. Pero bueno, queda mucho mejor decir 4 minutos que 4 y medio. Además, medio minuto más no pasa nada. Así que ya vamos a empezar con lo importante del vídeo. Vamos a hacernos una pregunta que va a ser la más importante en todo el vídeo. ¿Cuál es el origen de la moneda? Para poder responder a esta pregunta no nos basta con cosas simples, porque ya veo a alguno diciendo ¿el origen de la moneda? Nah, la peseta o el euro. No, chicos, así no funciona. Entonces hay que remontarse mucho más lejos en el tiempo, a lo primero que se hizo para poder cambiar objetos. Es decir, lo que le gusta tanto a los comunistas, el trueque. El trueque consiste en cambiar una cosa por otra del mismo valor. Está muy bien y tal, pero hay un gran problema que aún a día de hoy sigue ocurriendo. ¿Cómo sé que tus 3 tomates valen lo mismo que mi baraja de balatro de los chinos? Claro, pues no hay manera así de saberlo, por lo que hace falta inventar un algo que sirva como un mediador, por así decirlo. Entonces así se inventan las primeras protomonedas. ¿Dónde? Pues hay un problemilla. Y es que se crean tanto en Grecia como en China simultáneamente, pero las civilizaciones nunca tuvieron contacto hasta la época helenística. Así que no se sabe cómo, pero ambas civilizaciones llegaron a la conclusión a la par, más o menos en el 1300 a.C. En China, las primeras protomonedas son lo que se llaman monedas de pala o de cuchillo, que aquí vais a ver unos ejemplos. En la época de los minoicos y micénicos se hizo un tipo de moneda que llegó a todo el mar Mediterráneo. De hecho hay un naufragio de 1310 a.C., este de aquí, que lo confirma. Se usó esa moneda, aunque no era una moneda precisamente, ya que era muy difícil de llevar, como vamos a ver ahora. Es el talento. Un talento es una protomoneda, es decir, un algo que se usa de moneda pero que no tiene forma de moneda, con forma de un lingote en semejanza a la piel de toro. Es, como puedes ver de grande en la pantalla, y está hecho de bronce, plata u oro. Entonces, como podéis ver, esto era la moneda usada, pero había un problema de transporte tremendo, porque llevarlo con las manos, pues difícil. Entonces, algunos griegos en el siglo VII a.C. idearon ya otro sistema. Es decir, usar varas. En verdad no lo llamamos vara porque cogemos directamente el término del griego, que no es óbolo. Un óbolo es una vara de bronce alargada con una punta o no. Los griegos, que eran comerciantes y algo bromistas, querían saber cuál era el máximo de óbolos que podías llevar en una mano, por lo que probaron varias veces y se dieron cuenta que el máximo eran 6.
lo que se llamó literalmente como lo que se puede coger con la mano, en griego dracma. Entonces, con estas protomonedas, Grecia hizo un sistema, pero aún faltan más cosas. Estamos hablando de que estos son protomonedas, es decir, aún no tenían la forma ni de una moneda ni nada parecido. Pero en Grecia, en concreto en la polis de Lidia, se llegó a hacer una moneda antes de que se hiciera todo el sistema griego. Los historiadores nombraron en honor a un rey lidio, es decir, el rey Creso, estas monedas como creseidas. Esto se hizo también para diferenciar estas monedas de las futuras monedas de oro. Tanto estas monedas como las siguientes se llamarían estáteros. Un estátero, y en este caso las creseidas, son las primeras monedas del mundo y de hecho, como podéis ver en pantalla, esta es la moneda más antigua que existe. Las creseidas, y por tanto también los estáteros del reino de Lidia, se hicieron tanto de oro, de plata como de electro. Entonces, ¿cuál es la relación entre creseidas de oro y de plata? Bueno, pues una creseida de oro valía 10 de plata, como podéis ver aquí en la imagen. Esto adoptaron los griegos, manteniendo su nombre de estátero, y mantuvo también la relación entre estátero de oro y de plata, es decir, un estátero de oro valía 10 de plata. Y el último aspecto que tenemos que tener en cuenta son las aportaciones posteriores. Vamos a ver cómo tenemos ya el sistema. Tenemos que empezar hablando de las anteriores monedas del sistema griego antes de meternos con las nuevas unidades. Primero ya de por sí teníamos los estáteros, empezando por el estátero de oro, que sería la unidad más importante de todo el sistema griego y de las más altas, por tanto, y también del estátero de plata, que equivalía a un décimo de estátero de oro, como en el reino de Lidia. Ahora, las siguientes unidades que tenemos que tener en cuenta son las de las protomonedas. El talento se reservó para unidad de peso, ya que se dividía el talento en minas y las minas en dracmas. Esos dracmas, que son la protomoneda, también se dividiría en óbolos, como hemos visto que 6 óbolos son un dracma, y eso se vería en las monedas, ya que tenemos dracmas, que es un 20avo de estátero de oro, y los óbolos, que como ya he dicho antes, es un sexto de dracma. Ahora de estas tenemos que añadir múltiplos y submúltiplos. Con el estátero de oro pasa lo mismo que con el euro. No se llamó de ninguna otra manera los múltiplos y submúltiplos, sino que se hacía, por ejemplo, con el euro, medio euro, 1 euro, 2 euros, 3 euros, así. Entonces, el mayor valor producido de estáteros de oro fue el de 20 estáteros de oro, ya en la época helenística. Aunque sí que hubo estáteros de oro de mucho menor valor, incluso un 24avo de estátero de oro, etc. En cuanto a los dracmas, no pasa lo mismo. Cada unidad del dracma se da con un prefijo que simboliza las veces que se multiplica o que se divide. Por ejemplo, el decadracma son 10 dracmas, porque deca es 10. Entonces, el decadracma equivale a medio estátero de oro, el tetradracma es un quinto de estátero de oro, el tridracma son 3/20 de estátero de oro, el didracma coincide con el estátero de plata, que a veces se llama estátero y a veces didracma, porque depende de la polis, y el midracma, que es medio dracma. Ahora, con el óbolo pasa lo mismo que con el dracma. El trióbolo coincide con el hemidracma, pero tenemos también el dióbolo, que es un tercio de dracma, y el hemióbolo, que es la mitad de óbolo. Ahora tenemos que añadir unidades nuevas, porque falta el bronce y hay alguna unidad de plata más pequeña aún que el óbolo. La unidad de plata es el tartemorion, y la unidad de bronce es el calco. El tartemorion tiene múltiplos y submúltiplos, pero son muy raros de pronunciar, así que os lo dejo aquí. El primero que son 3/4 de óbolo y el siguiente que son 3/8 de óbolo. Ahora si te fijas, medio tartemorion es lo mismo que un calco y 2 tartemorion es lo mismo que un hemióbolo, por eso no se dice, pero se puede llamar así. Con el calco, ¿qué pasa? Pasa lo mismo que con el dracma. Desde el calco para arriba, es decir, los múltiplos del calco, sí que se usa el mismo sistema, pero para abajo no. Los griegos no lo usan, sino los fenicios, que ya lo veremos más adelante. ¿Existe el tetracalco? Sí, pero vale lo mismo que un hemióbolo. ¿Existe el tricalco? Sí, pero vale lo mismo que la unidad de 3/8 de óbolo. ¿Existe el dicalco? Sí, pero vale lo mismo que el tartemorion. Aún así, sí que existe una unidad más pequeña que el calco, que es el leptón. Y este es un séptimo o un octavo dependiendo del historiador de turno. ¿Por qué? Porque no se sabe realmente si se llegaron a hacer monedas de leptones como tal. Este sería el sistema griego. Como puedes ver, no es un sistema muy complicado, ya que todas las unidades tienen prefijos y tal, pero son 5 unidades al fin y al cabo. El estátero, el dracma, el óbolo, el tartemorion y el calco. Son 5 unidades con sus múltiplos y submúltiplos y ya está, no es mucho más. Lo difícil de los griegos no viene en eso, sino en el poco consenso que hubo. A lo mejor os estáis preguntando, oye, las polis eran ciudades independientes, ¿no? ¿Seguían todos el mismo sistema de monedas? No, no lo seguían en absoluto. ¿Por qué? Pues porque cada una hacía sus propias monedas y como le daba la gana. ¿Qué pasa? Cada forma de hacerse la moneda se le llama patrón. Es decir, el patrón que hemos visto hasta ahora, que es el ático, es decir, el de Atenas, tiene como patrón un estátero son 20 dracmas, un dracma son 6 óbolos, un óbolo son 4 tartemorions y un tartemorion son 2 calcos.
Ese es el sistema de Atenas, pero el de otras polis no es así. Y eso vamos a ver a continuación, es decir, los patrones que hubo en la antigua Grecia. Los distintos patrones que hubo en la antigua Grecia son los siguientes. Primero, el patrón jonio, usado en Asia Menor. Con el sistema jónico no nos vamos a extender mucho, pero lo vamos a ver un poco por encima. El dracma pasa de un 20avo a un 28avo y el calco de un octavo de óbolo a un 12avo de óbolo. Entonces todo el sistema se rehace entero, como podemos ver ahora. Y aquí podemos ya meter el didracma, que no vale lo mismo que un estatero de plata, el tetracalco, que no vale lo mismo que un hemióbolo, el tricalco, que no vale lo mismo que 3 octavos de óbolo, y el dicalco, que no vale lo mismo que el tartemorion. Entonces este sería el sistema jónico. El segundo, el eginético, usado en las polis de Egina, Beocia, Tesalia, Fócida, Creta y en las islas Cícladas. El tercero, el corintio, usado en Corinto, Ambracia y Leucas. El siguiente es el campaniense, usado en la Magna Grecia. El siguiente es el eubeo, el siguiente el samnio, el siguiente el córciro, que se usó en la isla de Corfú, el siguiente el siciliano, que se usó en la isla de Sicilia, el siguiente el tracio macedonio, que se usó en el reino de Macedonia, y el último y el más importante, el ático, el de Atenas, que luego se expandió por todas las polis. Aún así, con todos estos patrones que hemos visto, lo único bueno es que las colonias más allá de la Grecia Magna, es decir, el sur de Italia, no llegó un patrón como tal, así que adoptaron el patrón ático. Entonces, las dos colonias de España que a continuación vamos a ver, tienen el patrón ático. Y ahora, las cecas. En el caso de las cecas, como ya hemos dicho en el contexto histórico, Grecia solo fue a Emporión y a Rodes, por lo que estas son las cecas de las monedas griegas. Ahora lo vamos a ver en un mapa donde se sitúa. Las cecas griegas son Emporión, que actualmente se corresponde con San Martín de Ampurias en Gerona, que tenía los símbolos que aquí abajo podemos ver, que en griego significa Emporitón, y Rodes, que ahora mismo se localiza en Rosas, en Gerona, y tenía como marca de ceca Rodetón. Y estas son las únicas cecas griegas que existen. Entonces hay imitaciones de estas dos cecas, pero todas remiten o a Emporión o a Rode, y son cecas íberas. Y entonces no tienen nada que ver con las cecas griegas. Entonces, con este sistema monetario que ya es extenso de por sí, vamos a meterle más cosas aún. Dan la bienvenida a los fenicios. Los fenicios, los comerciantes estos del Líbano. Los fenicios, en vez de usar protomonedas como el talento y cosas así, plantearon todo desde otro punto de vista. En vez de hacer lingotes, grandes o varas muy largas, usaron trocitos de plata para comerciar. Les sirvió hasta que los griegos asentaron su sistema monetario, y ahí miraron disimuladamente y copiaron todo el sistema. Bueno, todo no, casi todo, pero da igual, porque los dracma, los óbolos y los calcos fueron copiados. Pero lo nuevo es lo que nos interesa. Por ejemplo, esta moneda aquí que se llama ciclo, ¿qué es eso? Para saber el origen del ciclo, tenemos que remontarnos muy lejos en el vídeo. Hasta aquí. Sí, justo en las Creseidas. Si os acordáis, en el contexto histórico, el imperio persa conquistó bastantes reinos, y el primero de ellos fue el reino de Lidia. En este, el último rey que hubo fue Creso justamente, y el imperio persa sometió al reino lidio. ¿Qué pasó? No cambió la moneda hasta llegar Darío I el Grande. Este rey realizó una reforma monetaria importante. Quitó los dos estáteros que habían y impuso otras dos monedas. La de oro en su nombre, que es el dárico, y la de plata en referencia a una unidad babilónica de peso, que es el siclo. Entonces puedes imaginarte que alguna de estas monedas puede haber llegado a los fenicios. ¿Cuál de ellas? Pues muy sencillo. Los fenicios no trabajaron el oro, así que el dárico no llegó. Pero sí el ciclo. De hecho, los fenicios, como hemos dicho, ya usaban plata para comerciar, pues ahora lo iban a hacer en moneda. Por lo que los ciclos se adoptaron como la unidad estándar en todo el sistema fenicio. Vamos a ver el sistema en toda su profundidad. Vamos a partir de la base del sistema jónico. ¿Por qué pilla más cerca de los fenicios? Entonces vamos a quitar, como ya hemos dicho antes, las unidades de oro, porque los fenicios no trabajan el oro, el leptón, porque a los fenicios no les llega esta unidad, y también las marcas de los cambios de las unidades del sistema jónico, porque los fenicios adoptan más el ático que el jónico. Vamos quitando cosas. Vamos a añadir el ciclo, que pone un 12avo estatero de plata, pero ya veremos lo que significa eso. Vamos a quitar las unidades. Ahí. Y también algunos múltiplos del dracma. ¿Por qué? Porque los fenicios trabajan más el ciclo en vez del dracma, pero se mantiene el tetradracma por su importancia. Vamos a reordenar un poco la cosa y vamos a añadir, como ya hemos dicho antes, múltiplos del calco. ¿Los fenicios los nombran de alguna manera especial? No, sino que dicen medio calco, como podemos ver aquí, cuarto de calco y octavo de calco. De hecho, para que os fijéis un poco el tamaño, esto de aquí es un cuarto de calco. Como podéis ver, es muy grande y bueno, pues pesa muchísimo.
por lo que eso sería una moneda fenicia, y además de una de las colonias de España que en poco veremos. Y vamos a reordenar algunos valores, por lo que podemos ver que el estatero de plata es la moneda más alta de los fenicios, y la siguiente que le sigue es el tetradracma, que es un sexto estatero de plata. ¿Qué pasa? El ciclo sí que se podría decir múltiplos, por ejemplo, un tetraciclo es mucho más alto que un tetradracma, de hecho sería un octadracma. El ciclo de múltiplos es un múltiplos, pero eso lo usarían sobre todo los cartagineses y no los fenicios. Aún así, podemos decir que el triciclo es un cuarto de estatero de plata, el diciclo coincide con el tetradracma y el hemiciclo coincide con el dracma. Y este sería el sistema fenicio. Oye, si los griegos tenían varios patrones, ¿los fenicios también? Y sí, existían patrones en los fenicios, pero no funcionaba igual que Grecia, porque Grecia tenía algunos patrones, pero por regiones. Los fenicios no, era patrón por ciudad. Es decir, cada ciudad tenía su propia forma de hacer la moneda. El patrón del que hemos hablado justamente es el de una de las colonias de España, que es el de Gadid, es decir, de Cádiz. Por lo que vamos a ver tanto el mapa de cecas como los patrones que tenía cada ciudad. Al contrario que en el caso anterior, las cecas que hay de los fenicios no son las mismas que las que hemos dicho en el contexto histórico, sino alguna más. Vamos a ir en orden alfabético. Primero está Abdera, que se ubica en lo que ahora es Adra, en Almería. Estos símbolos de aquí son lo que vienen en las monedas, que es el lenguaje fenicio. En Abdera tenemos un patrón distinto al de Cádiz, que es que un ciclo es un dracma, que 2 dracmas es un estatero de plata, y por lo demás es igual. El siguiente es Ebusus, que es Ibiza, que aquí hay un poco de controversia porque encuentran algunos sitios, es decir, de donde saco la información normalmente, he encontrado que es una ceca de Fenicia, pero en otros sitios sale que es una ceca cartaginesa. Entonces pues hay un poco de confusión, pero bueno, aquí lo vamos a incluir en las cecas fenicias. Tiene esos símbolos y no se sabe cuál es el sistema, pero sí que se sabe que hay dracmas. El siguiente es Gadir, que es Cádiz, tiene esos símbolos de ahí, y en Cádiz ya hemos hablado del sistema que tiene, por lo que vamos a pasar. El siguiente es Malaca, que es Málaga, de ahí es la moneda que os enseñaba antes de cuarto de calco, tiene esos símbolos y en Malaca se sabe que hay calcos, pero no se sabe nada más. Y por último, Sexy, que es Almuñécar, que se sitúa en Granada, tiene esos símbolos de ahí y no se sabe qué patrón tiene. Y estas serían las cecas fenicias. Ahora vamos a pasar por los indepes, los cartagineses. Vamos para allá. Como bien saben, los cartagineses fueron colonia de los fenicios, por lo que no es de extrañar que usaran un sistema muy similar al fenicio. ¿Qué pasa? Pues es algo que no he contado porque involucra a los romanos, que ya veremos en la siguiente parte, pero os lo voy a decir igualmente. Que los cartagineses y los romanos tuvieron unas guerras bastante cruentas, que son las guerras púnicas. Tanto es así que Cartago necesitaba hacer dinero como sea, por lo que aparte del sistema fenicio necesitaba de algo más. Eso es lo que vamos a ver ahora, los cambios con respecto al sistema fenicio. Vamos a partir del sistema fenicio, aunque bueno, podéis ver que están las unidades un poco desordenadas, pero va a dar un poco igual. ¿Por qué? Porque los cartagineses no usan ni el tetracalco ni el tricalco, llegan hasta el dicalco, pero no usan esas dos de encima. El estatero de plata lo sustituyen por el de oro, como ahora vamos a ver. Vamos a cambiar los valores y ahí estaría. Ahora tenemos que añadir múltiplos del ciclo, como hemos dicho antes, ellos usan también los múltiplos del ciclo. ¿Qué pasa? Tetraciclo no se usa casi. El triciclo sí se usa, que es un cuarto de estatero de oro. El diciclo coincide con el tetradracma, que es un sexto de estatero de oro. El triemiciclo, que son 3 medios de ciclo, es decir, un octavo de estatero de oro. Y bueno, el ciclo y el hemiciclo, que como hemos dicho antes es el dracma. Y este es el sistema cartaginés. En cuanto a los patrones, adoptan el fenicio, el más típico, es decir, el que hemos visto de Gadir, pero se supone que cada ciudad también hace el suyo propio. ¿Qué pasa? No queda nada claro con los hallazgos que se han hecho. Por ello vamos a ver las cecas cartagineses que han habido. Como hemos dicho antes, Ebusus puede contar como ceca cartaginense, pero como ya hemos dicho la fenicia, pues no la vamos a contar de nuevo. Entonces, la primera es Albatá. Se sitúa en lo que es el pueblo de Abla, que se ubica en Almería. La siguiente es Varia, que se ubica en Villaricos, Almería, y no se sabe qué símbolos tiene. ¿Cómo es que se sabe? Bien sencillo, por la imagen que tiene. Es decir, lo del anverso y el reverso dan información de dónde son las monedas. El siguiente es Astarregia, que es mesas de asta en Cádiz. El siguiente es Carjadas, que es Cartagena, que es otro igual, que no se sabe dónde es. Y luego está Acraleuque, que aquí viene como Cartagena, pero es mentira, es Alicante, va por aparte. Pero en las dos cecas pues se hicieron las mismas monedas, por eso no se tienen marcas de ninguna de las dos. El siguiente es Ituzi, que está en Aldea de Tejada.
El siguiente Nabrisa, que se ubica en Lebrija, en Sevilla. El siguiente Olontigi, que es Aznalcázar, que también está en Sevilla. Sacili, que se ubica en Pedro Abad, en Córdoba. Y Tajilit, que se encuentra en Tíjola, en Almería. Y hasta aquí el vídeo, espero que os haya gustado. ¡Ay, qué bien! 25 minutos de vídeo editado y ya he terminado. ¿Qué mierda estás haciendo leyendo a Hegel? Ah, muy buena. Nada, era esto crítica a la razón pura. Me equivoqué, claramente. Habrás hecho todo el guión, ¿no? Ya está hecho todo el vídeo, así que no tendré ningún problema en editar. Y los libiofenicios también. ¿Libio qué? ¿Y no sabes lo que son? Sí, se me ha olvidado una parte del vídeo, los libiofenicios. ¿Qué son los libiofenicios? Bueno, unos pueblos del norte de África que llevaron los cartagineses a la península ibérica. El sistema de monedas que usan es el mismo que el de los cartagineses, pero lo que cambia son las cecas, que es lo que vamos a ver. Es lo único importante dentro de los libiofenicios. Ahora bien, vamos a ver 4 cecas, las únicas que se sabe que son. Hay otras 4, que os voy a dejar aquí cuáles son, que se cree que son en algunos sitios. ¿Qué pasa? Esto es la los media de la moneda, literalmente, ya que en el mundo antiguo no todo está datado y hay ciertas cosas que se escapan. Por ejemplo, las cecas. Ahora lo estamos viendo que la mitad son cecas que no se sabe dónde son, pero en las cecas se verá así. Cuando lo veamos, las cecas aranas, pues veréis que no se sabe absolutamente nada. Por lo que vamos a ver las cecas de donde son las monedas libiofenicias. Las cecas libiofenicias que se conocen son las siguientes. La primera es Asilo, que se encuentra en Medina Sidonia, en Cádiz. El siguiente es Bailo, que está en Tarifa, en Cádiz. El siguiente es Iptuzi, en Cabezo de Hortales, en Cádiz. Y la última es Oba, en Jimena de la Frontera, Cádiz. Y estas son todas las cecas que tenemos, incluidas las libiofenicias. Esto lo hago por los momos, por los momos, por los momos, esto lo hago. Y ahora sí que sí, hasta aquí el vídeo y en la siguiente parte ya trataremos toda la moneda romana en toda su extensión, que también es un tema que da para largo, pero bueno, eso ya lo veremos más adelante. Nada, si os ha gustado este vídeo, dadle like, suscribiros y apoyad este canal como sea difundiendo o yo que sé, porque estamos empezando y es una cosa que me va a llevar mucho tiempo y los guiones pues tengo que saber de dónde saco la información, entonces pues va a costar bastante, pero estoy seguro de que lo voy a poder sacar adelante. Un abrazo a todos y me despido. Adiós.